contexto donde el maltrato a las mujeres es cotidiano, donde tradicionalmente se les violenta, surge la necesidad de una alerta de violencia de género contra las mujeres. Esta es una medida única en el mundo, donde algunas medidas gubernamentales tienden justamente a prevenir y erradicar este daño. Esto es parte de un mecanismo que surge también de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A 10 años de que se emitió dicha ley, cabe preguntarse en qué ha fallado, porque los feminicidios, las desapariciones y los casos de trata van en aumento. Vea usted. Tengo entendido que son 9, hay más todavía, pero muchas niñas se han ido por voluntad. ¿Por qué? Porque tienen drogadicción, alcoholismo, todo eso. O sea, las mamás, yo pienso que el punto principal, a mi ver, es el problema que empecemos a ver las mamás para que todo esto se solucione más rápido. La violencia por la cuestión del machismo en Tomatlán es muy arraigada, es un lugar muy lejano y donde todavía se tienen ciertas costumbres. Por ejemplo, si a una mujer la mata el marido porque lo engañó, todo el mundo le parece que está correcto. No es que está bien, ella cometió un error, ¿sí? Entonces, hay situaciones que son delicadas y esto que está sucediendo ahora me preocupa. En un estado que está en alerta, cualquier desaparición de niña nos dice que está en riesgo y tenemos que buscarla de manera inmediata. En el municipio de Tequila sí prevalece mucho el machismo, ya que la mujer todavía es relegada, la mujer todavía no ocupa puestos importantes en trabajos y todavía es ama de casa la mayoría, aunque tengan alguna carrera. Senadora, usted a un año de instalada la alerta de género en Jalisco, ¿cuál es el balance? Bueno, el primer balance es que no se ha entendido lo que es la alerta de violencia de género. Es una medida de emergencia. Para evaluar una alerta de violencia a un año, bueno, podemos decir que de acuerdo a los indicadores que existen, sí se ha visibilizado más la violencia. Está diseñada tomando en consideración dos mecanismos muy importantes: la ley de protección civil y la alerta AMBER. Quiere decir que tiene que ser una respuesta rápida de emergencia que solamente tiene que tener un análisis un análisis del contexto, un diagnóstico de la situación de la violencia feminicida, que sea la que determine la necesidad de invocar la alerta de violencia de género. Actualmente hay 90 municipios en todo el país donde se ha declarado la alerta de violencia de género contra las mujeres. Pero los fenómenos de misoginia, machismo e impunidad que han hecho necesaria esa alerta se originan en muchos niveles y cada sitio presenta sus propias características, únicas, determinadas por factores sociales, económicos, geográficos, raciales. Una de las creadoras del mecanismo protector, la senadora Angélica de la Peña, insiste en que lo primero es analizar cuidadosamente los contextos de las zonas donde se declaran las alertas, es decir, conocer a conciencia los distintos panoramas. En función de ese análisis de contexto, las políticas, las acciones de emergencia que se determinen puedan llegar a detener la violencia feminicida en primer lugar, prevenirla con políticas de prevención y sobre todo que haya justicia y terminar con la impunidad contra las violencias que las mujeres sufren, o las niñas o las adolescentes. Tenemos que velar porque se dé la alerta de género. Incluso en DIF acabamos de instalar una UABI, estamos en pañales, así como que en el proceso de capacitación, pero creo que desde ahí tenemos que hacer algo.
En Santa Fe, sí, porque las mamás trabajan, porque de noche, de día se duermen y pues para que no las molesten, ahí va la mamá a la calle. Chamaquitas de 11, 12 años ya andan en la calle vagando. Se requiere que de manera, como dice la palabra, alerta, como un mecanismo estatal, porque eso es lo que no se ha entendido, que los 125 municipios como mecanismo estatal se debería de estar tratando también de manera transversal y que este modelo único de atención a víctimas, un modelo para atender la violencia y prevenirla, y poderle dar una debida atención a las mujeres, no alcanza, no es suficiente. La vida rural de Jalisco le dio rostro e identidad al sueño del campo mexicano. El aire provinciano de tranquilidad, seguridad y respeto a la tierra se respiraba en abundancia en los pueblos de Jalisco. Pero hoy, lo que se olfatea es el miedo, los cadáveres, la violencia que han llegado hasta los confines de Tomatlán, una de las zonas agrícolas más productivas del estado, con récords a nivel nacional. En Tomatlán, desgraciadamente sí, tenemos un caso, pero no tenemos resultados. ¿Desaparecido? Pues aparentemente sí. No sabemos exactamente qué es, pero por el momento sí está desaparecida. Tomatlán como tiene más o menos, ¿qué será? Unos 2 años, en el que sí se ha visto o se sabe que hay grupos delictivos en las zonas altas de Tomatlán. Y algo que jamás se había visto en Tomatlán es el rapto de jóvenes por hombres encapuchados. Y en esta semana pasada hubo 2, una pequeña en una secundaria y una jovencita fuera de una tienda. Y pues estamos consternados, la verdad, porque Tomatlán era un pueblo tranquilo. 10 años con una ley general que establece todo lo necesario para garantizar a las mexicanas una vida libre de violencia. Y de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, entre 2014 y 2015, Jalisco pasó del lugar 24 al lugar 12 por incidencia de feminicidios. Y el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara añade que el estado se ubica por encima de la media nacional, con 74% de las mujeres que han sufrido un episodio de violencia. Entre los agresores que predominan se encuentran la propia pareja y familiares. Las manifestaciones más recurrentes son el acoso callejero y el exhibicionismo, es decir, que la violencia de género es parte de la vida cotidiana de cualquier mujer jalisciense. Alerta AMBER, Protocolo ALBA, alerta de género, alerta de violencia contra las mujeres. La falta de mecanismos y de legislación no es el problema, pues en ese aspecto tenemos las manos llenas. El problema son sus interpretaciones, la manera en que las autoridades la aplican en la práctica real y el trasfondo social y político que se asoma detrás de ellos. A ningún gobernante le gusta la idea de que el territorio que administra sea señalado por los feminicidios o las agresiones contra mujeres. Pero el objetivo es reaccionar con eficacia, sin intenciones políticas, mucho menos partidistas, y aplicar la ley con auténtica perspectiva de género. No hay que declarar la alerta de violencia de género en Ciudad Juárez. No, en esa zona, en ese territorio, en ese lugar donde donde empezaron a aparecer las mujeres asesinadas. El análisis que nosotros hicimos de esos casos nos llevó a definir este mecanismo que es la alerta de violencia de género. Pero en la parte del ejercicio de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, por supuesto que hace falta capacitación, hace falta el que se generen mayores centros de justicia en los municipios, no regionales, municipales, para atender de manera inmediata, como el tema lo dice, el nombre lo dice, alerta de género. Entonces, un solo centro para el estado de Jalisco reduce muchísimo la posibilidad de una atención rápida y emergente. Si no se entiende que es una medida de emergencia, entonces se empieza a burocratizar, pero peor,
se empieza a politizar y peor, se empieza a partidizar, entonces se deslegitima el sentido de que nosotras hayamos puesto en la ley esta medida de emergencia que está contextualizada en el capítulo precisamente de violencia feminicida. Lo hemos dicho muchas veces, aquí lo único que importa, que les debe de importar es la vida y la integridad de las mujeres. Los demás problemas que puedan tener de manera política no nos interesan a las mujeres. Tienen la obligación de cuidarnos, de garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia. En ningún estado está funcionando, porque además hay mucho prejuicio. La declaratoria tiene que ser el gobernador, o desde gobernación se la hacen al gobernador. O sea, ¿qué es lo primero que dice el gobernador? Oigan, no, a mí no me pongan a una alerta de género, porque va a decir, no, porque dicen, pareciera que en todo mi estado que yo gobierno hay violencia feminicida. O sea, hay que entender la lógica. Es admitir algo que no está en el contexto de la exigibilidad. Los 4 ejes principales que se tomaron en cuenta para emitir en Jalisco la alerta de violencia de género contra las mujeres son la violencia feminicida, la violencia sexual, las desapariciones y el acoso sexual. Ciertamente, se trata de delitos que no ocurren de manera sistemática en cada uno de los 125 municipios jaliscienses, afortunadamente, y no en todos lados sucede de la misma forma ni por los mismos motivos. Por ello, es que se debe prestar mucha atención a los criterios para determinar las alertas de género. Y en el caso de la alerta de violencia de género, esa sí es una situación de un contexto de riesgo en un territorio determinado. Es donde hay violencia feminicida, donde por X o Z razón, que es que hay que encontrarlas, hay que estudiarlas, hay que definirlas y diseñar las políticas que puedan prevenir la violencia de las mujeres en algún lugar. Las acciones son medidas, son acciones de política pública que presentaron el Programa Estatal para Prevenir y Atender, Sancionar la Violencia de Género. Se genera una fiscalía, se hace un diagnóstico. Otra acción fue un diagnóstico cuyos resultados son precisamente que no hay la suficiente capacitación del personal para atender en los diversos ámbitos. Entonces estamos hablando a nivel estatal. Si nos vamos a los municipales, ni siquiera todos tienen los reglamentos ni los programas de política pública. Se podría decir en un ranchito que se llama Pino Suárez, que ahí van mis hijas a la prepa. De hecho, el lunes las detuvimos que no fueran a la escuela porque se habían levantado a una muchacha que trabajaba enfrente de una tienda comercial. La muchacha vendía hot dogs y estaban sus papás ahí acompañando, entonces llegaron unos encapuchados y la trepaban al coche y aventaron los papás. ¿La llevaron? Entonces se la llevaron y no se sabe. ¿Y ha habido otros casos? Sí ha habido otros casos, pero desconozco pues así que... ¿Esta es la más reciente? Sí, esta es la más reciente. Tenemos que informar a la población que, como tú bien lo dices, hay una circunstancia de trata que no se ha informado y que no se ha tratado de manera correcta. Falta comprender, en primer lugar, los funcionarios en primer lugar tienen que formarse en la perspectiva de género. Entonces entender... ¿Falta mucho de eso? Claro que sí, porque el feminicidio no lo entienden. Todavía yo sigo escuchando a muchos funcionarios reactivos que dicen, no, ¿qué feminicidio? Es asesinato de mujeres. O minimizan. No, a esa señora la mataron, pero la mataron por otra cosa, no por ser mujer. O sea, ¿me entiende? Sí hay que dirimir muy bien. Como en todos tenemos cifras negras incluso de la propia violencia sexual que es tan alta y no se denuncian todas estas violencias sexuales, ¿no? Incluso tenemos el caso ya de un tipo que se le sentenció a una pena mínima por la violación de más de 10 chicas, ¿no? Entonces... Sí, o sea, gravísimo que ante esta circunstancia de violencia le den a una persona esta cantidad de años. ¿De qué nos está hablando? Tenemos que ser como muy claros que en este contexto de impunidad es lo que ha permitido que las mujeres sigamos siendo violadas, asesinadas y desaparecidas. Sí, bueno, me preocupa Jalisco porque Jalisco no estaba en el grupo de estados que estaban en una crisis realmente alarmante en el país.
Pero ahora Jalisco está formando parte de esa lista junto con otros estados. El problema es que ya es un problema nacional. Sí, me preocupa Jalisco y me preocupa todo el país, porque antes decíamos, son 5 o 6 estados donde hay desapariciones, donde la situación es muy grave, zonas, lugares, ciudades, y ahora son estados. Pese al esfuerzo continuado de muchas organizaciones de la sociedad civil, así como regidores, senadores, legisladores, para generar cada vez más conciencia y sensibilidad, mejorar la ley y afinar los mecanismos de protección para las mujeres, los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, publicados en agosto de 2017, fueron muy desalentadores. 9 de cada 10 mujeres violentadas no acudieron a ninguna autoridad, ni tampoco realizaron alguna denuncia o buscaron apoyo, a pesar de que el 66% de las encuestadas mayores de 15 años habían sufrido algún tipo de violencia. Entre las principales razones por las que una mujer no se atreve a denunciar los casos de violencia en los que ha sido víctima es por miedo a represalias y por desconfianza o temor a las autoridades. La doble victimización ha sido una constante en innumerables casos. Desapariciones donde nadie busca prejuicios o ignorancia de parte de policías, de ministerios públicos, hasta de jueces. Administradores de la ley que no conocen la ley. Protectores de derechos humanos sin sensibilidad. Por eso es que las mujeres de Jalisco se declaran decepcionadas de su gobierno. La verdad, estoy súper desilusionada. Creo que hasta de ser mexicana por lo que nos ha tocado de los que están en el poder. Porque aún estando y sabiendo que su obligación civil y legal es de apoyarnos en las buenas y en las malas, nos han apuñalado estos 12 años, nos siguen apuñalando. Entonces, ¿la ley para quién es? La ley es para los de abajo, porque ellos la pisotean. Eso ellos se lo pasan por el arco del triunfo. Por ejemplo, si todas las mamás nos pusiéramos a la alerta, ¿dónde está mi hija? ¿Por qué anda con fulano? Y tal, sí lo evitaríamos mucho más, pero desgraciadamente no tenemos ese apoyo con las mamás. Que yo hoy este día me siento, pero tan mal, que reniego de mis representantes. Y por eso, ¿entiendo? Por eso están por eso se convierten en pueblos autónomos, porque ellos nos obligan, ellos nos presionando. Nosotros vamos por la vía legal, pero para ellos no sirve eso. Por eso digo que la ley es para los jodidos. Octubre de 2017, México rompe sus propios récords en violencia y se declara como el mes más violento del que se tenga registro en las últimas 2 décadas, con 2.371 homicidios dolosos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoce ante el Senado que el país enfrenta una situación muy compleja en materia de seguridad, tan compleja que afecta a todos, mujeres, niños, empresarios y la productividad del propio campo mexicano. No hay una seguridad real para el ciudadano. Si no tenemos policías capacitados con sueldos dignos, muy difícil ellos van a poder trabajar a gusto y profesionalmente. No hay capacitación, no hay equipamiento, no hay sueldos dignos. Es uno de los principales problemas que tienen los operadores del sistema de justicia penal, hablando de policías, ministerios públicos y peritos. El policía no sabe que se tiene que leer los derechos a los ciudadanos. El policía no sabe cómo llenar un formato para hacer la presentación ante el Ministerio Público, y eso permite fallas en el debido proceso para con los ciudadanos. No es desinformación, eso ha quedado claro una y otra vez. El tema de los feminicidios, de la violencia de género, de la trata de niñas y adolescentes ha sido documentado por una enorme variedad de disciplinas. Se sabe dónde ocurre, con qué patrones, si los delitos están o no relacionados con el crimen organizado, a qué perfiles de mujeres afecta. Así es como se han creado los protocolos y alertas, pero falta algo esencial para la correcta aplicación de la ley: voluntad política
y una preocupación real por el tema. La primera falla alevosa de no leer la ley. La ley es muy clara. Dice, la alerta de violencia de género se emite, se declara a partir de que la solicitan organizaciones no gubernamentales, organizaciones de mujeres, gobiernos. Tienen que estar acompañadas de política pública, pero también de una impartición de justicia que dé pronta respuesta. Mientras no estén capacitados y mientras no estén vinculados a intereses para no responder de manera inmediata y mientras no estén sensibilizados, y no solamente sensibilizados, sino que no estén permeando en el Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia lo tenemos todas y todos, pero sin embargo las mujeres y las niñas es quienes padecemos más. Tiene el mismo error, o sea, es al estado de Jalisco. ¿Cómo al estado de Jalisco? Pues no, o sea, tiene que saber en dónde, en Zapopan, ¿en qué parte de Zapopan? Ah, pues en la colonia tal y la colonia tal. Ah, ahí es el territorio determinado. Ah, es entre Zapopan y Tlajumulco. Ah, entonces, ¿me entienden? Somos una zona ya que creció demasiado por tanto fraccionamiento, donde llegan muchas familias. Más que nada los fraccionamientos son los que han venido a cambiar la vida del municipio, pero porque son familias que también vienen de otros estados incluso, y que vienen pues a hacer vida, pero a veces pues sí hay un poquito de violencia entre las mismas familias, ¿no? Porque pues volver a iniciar es otras costumbres, muy diferente a la zona de nosotros, que es un pueblo. O sea, todavía tenemos la vida de pueblo, se puede decir, entonces es un cambio muy drástico. Si yo fuera gobernadora, yo diría, a ver, ¿dónde está el feminicidio? ¿Dónde está el feminicidio? No, aquí en todo el estado. A ver, ¿cómo que está en todo el estado? A ver, quiero que me digan, tráiganme las estadísticas, no inventemos. Las estadísticas, por cuántos asesinatos hay en el último año, en los últimos años, en los últimos 10 años. Si todo el contexto de la evaluación de riesgo que se analiza me determina que es acá, acá y acá, entonces ¿dónde voy a declarar las alertas de violencia de género? Acá, acá y acá. Y se sigue habiendo una criminalización de las personas que son desaparecidas, incluso en el caso de las mujeres que son asesinadas, ¿no? Es que fue infiel, es que esto, ¿no? Entonces, si tú dejas eso en el imaginario, lo que dice la sociedad, bueno, no me preocupo por eso porque si yo me porto bien, entonces no me pasa nada, ¿no? Si ha sido necesario crear una ley especializada a nivel federal, si nos hemos visto orillados a contar con alertas de emergencia y protocolos particularizados en un país habitado por más mujeres que hombres, es porque como sociedad tenemos vicios de carácter colectivos que todavía debemos combatir. Y es que entre la corrupción gubernamental y una cultura marcada por tradiciones y costumbres machistas, el panorama enrarecido de violencia hacia las mujeres continúa siendo la carta de presentación de muchos territorios de Jalisco, desafortunadamente. Es la de falta de seguridad y gobernanza. No hay gobernanza. No hay un estatus de seguridad para apoyarlas. Porque faltan políticas con perspectiva de género, pero también falta resolver el problema estructural de la seguridad pública. Leer la ley, mire, la ley es muy clara, o sea, no la deben politizar. En primer lugar, un gobernante no la tiene que ver como un tache a su gobierno, así la ven, se espantan. La mujer permite mucho que el hombre le pegue todavía, que el hombre se emborrache, que el hombre sea el que puede andar aunque esté casado en donde quiera, y ellas son las que permiten mucho todavía el machismo. En el clúster 32, ahí donde está la secundaria Luis Donaldo Colosio, ahí es un ambiente pesadito. En el 15 también, en el 12 también. O sea, Santa Fe es una zona muy, muy mal. Los chamaquitos a las 6 de la tarde ya ahorita andan arrebatándoles los celulares a las personas. A finales de 2017, tanto el Instituto Jalisciense de las Mujeres, Gobierno del Estado, académicas, activistas, propusieron endurecer las medidas para sancionar a los violadores, a los feminicidas, porque se encontraron lagunas importantes. Si bien todas las propuestas son, en definitiva, bien recibidas, mientras haya impunidad y sobre todo displicencia de las autoridades, seguirán los daños contra la mujer. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.